Y tras una maratónica jornada, resulta que el Senado decidió dejar para hoy miércoles, esta discusión de los puntos más polémicos que contempla la nueva ley de pesca. Bueno, el martes, lo vimos a través de las pantallas de CNN Chile, continuó la discusión de los alcances que tiene este proyecto que lleva adelante el gobierno y que divide a pescadores artesanales e industriales. Durante el día se produjeron disturbios al interior de la sala y en las afueras del Congreso, y debido a lo extenuante ya que resultó la discusión y la importancia de los puntos también más cuestionados de este proyecto, es que se optó por dejar para hoy el término del análisis ahí en la Cámara Alta. Tenemos una ley menos mala porque hemos corregido muchos horrores, no errores, que venían desde la Cámara de Diputados. Afortunadamente ha habido en esa materia, eso sí, un profundo avance, pero claramente hay muchos puntos que están pendientes y mañana, con toda seguridad, se va a centrar la gran discusión en el tema de las licencias médicas, en el tema de la distribución de las cuotas, que son más o menos los dos puntos más importantes o álgidos que tenemos en esta ley. Y durante la madrugada el senador Antonio Horvath dijo que se habría logrado un acuerdo que permitiría destrabar el punto que se refiere a la duración de la licitación para el sector industrial. El acuerdo que se acaba de suscribir entre senadores de la Concertación, senadores de la Alianza, se ha trabajado con el Ejecutivo, que permite una fórmula de participación de nuevos actores a través de la licitación más estricta en cuanto a las regulaciones, en el sentido de que va a haber no una renovación automática, porque va a haber también mayores causales de caducidad. Y para conocer cuál es su postura, vamos a tomar contacto hasta ahora con la senadora de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Buenos días, senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días, Paola, muy buenos días a todos y a todas las televidentes. Señora Rincón, nos contaban que ayer a último minuto el ministro Longueira avisó que tenía un acuerdo con la Democracia Cristiana y sin embargo usted era de las descolgadas. ¿Qué es lo que no le gustó de ese acuerdo de su partido con el ministro? A ver, yo no sé cuál es el acuerdo al que se habrá llegado a altas horas de la noche. Estaba escuchando atentamente la presentación de la nota. Yo había hecho reparos al texto que a mí me presentaron en orden a que tenía que quedar claramente establecido desde cuándo empezaba la licitación de la cuota, una parte de la cuota industrial, para ser precisos, de un 15%, que va a ser además progresivo en un 5% hasta llegar al 15%. Esa es una indicación además que presenté yo en la discusión parlamentaria y que fue rechazada por la Comisión de Pesca. Segundo, el planteamiento respecto a reducir el plazo de las licencias que hoy día existen y la licitación a 15 años. Recordemos que la idea del ministro, y lo ha dicho además en sala, él no es partidario de licitar y él cree que las cuotas y las asignaciones tienen que ser indefinidas. Nosotros creemos que tienen que tener un plazo de vigencia. Y tercero, que estas renovaciones no podían ser automáticas, que tenían que tener una revisión desde el punto de vista del comportamiento de quienes las ejercen en materias ambientales, por cierto, en materias de seguridad social, normas laborales, en fin. Y eso era algo que tenía que ser revisado y que no podía haber una renovación automática, vale decir 20 años renovables inmediatamente por 20 más, porque eso era al final del día establecer el derecho a participar en esto en forma indefinida. Esos temas yo los planteé como parte de la discusión. Hasta el día de ayer a las 12 de la noche, desconozco si después se cambió esto, no había intención del Ejecutivo de sacar ciertas palabras que daban, dejaban establecido que esto era prácticamente automático, ni tampoco se acotaban los plazos. Si esto ha cambiado, obviamente que yo me sumaría a ese acuerdo. Si no ha cambiado, no puedo ser parte del mismo porque creo que no reconoce principios que son básicos en esta discusión. El primero es que este es un recurso de todos los chilenos y por tanto tiene que ser algo que beneficie a todas y a todos en nuestro país. Pero para usted, senadora, ¿cuáles son aquellos puntos que serían un requisito sine qua non para que usted preste su voto como senadora? Primero, que en la asignación de estos recursos esto no sea renovable en forma automática. Nosotros creemos que tienen que ser revisados y validados los requisitos para poder optar a seguir ejerciendo por parte del que tenga este derecho esta actividad. Segundo, que se acoten los plazos. Nos parece que claramente indefinido no puede ser. 20 nos parecía que era obviamente mejor que lo que venía desde la Cámara de Diputados y nosotros habíamos presentado una indicación que señalaba en
en 15 el plazo. ¿Por qué? Porque eso calzaba con la licitación, el 15% de licitación en un plazo de 3 años de la cuota industrial. Eso para mí es parte de la esencia de este acuerdo y que quede claramente establecido en la legislación, en los artículos 26A y 26B, que no es renovable automáticamente y que tiene que pasar un control de cumplimiento en la normativa para poder renovar la licencia a quien la tenga. Senadora, ¿y por qué se conforma usted o su sector con que el 85% no se licite y finalmente quede en manos de quienes pareciera tienen algún derecho adquirido? A ver, a mí me parecía que era todo lo que tenía que licitarse. Eso es parte de el acuerdo que uno está dispuesto a suscribir para permitir la entrada de otros actores. ¿Por qué? Porque además se establece un plazo de vigencia de la licencia y entonces obviamente al permitir que entre una parte uno podría demostrar que es posible que exista competencia. Cuando a nosotros se nos acusa de tener intereses ocultos, que es lo que ha dicho el ministro, aquí yo creo que el único que tiene interés claro en cómo se legisla ha sido el ministro Longueira. Es claro y es categórico que al menos mi interés es que exista participación. Yo lo he dicho desde el día 1. Pero he estado dispuesta a lograr un acuerdo cediendo parte de lo que son mis planteamientos. Y esta es una de las muestras de aquello. Para mí debiera haber participación de los que estén interesados en participar en esta actividad, valga la redundancia, y por lo tanto abrir la entrada de todos y de todas quienes quieran estar. El gobierno en eso ha sido claro en decir que no está de acuerdo y nosotros en la negociación hemos dicho, bueno, ok, parte de ello debiera ser licitado. Y esa es la explicación. Si usted me pregunta a mí, creo que como en todo debiera haber competencia, debiera haber participación y debiéramos permitir a todos que entren en esta actividad. Pero es algo que lamentablemente no es mayoritario aquí en el Parlamento y, por cierto, no cuenta con el respaldo del ministro Longueira. A mí aquí me llama la atención por qué no manda quien gobierna, que es el presidente de la República. Él, cuando se legisló en el pasado, hace muchos años atrás, más de 10, fue incluso al Tribunal Constitucional para reclamar porque no se abría la licitación. Y se estableció una norma que establecía el 50% como posible de licitar. Nunca se hizo. Y hoy día el presidente de la República, que es quien en esa época como senador reclamó aquello, no insiste en este punto. ¿Quién manda aquí? ¿El ministro Longueira o el presidente? Parece que el ministro. Y a propósito de quién manda y de cómo mandan los intereses cruzados, ¿qué le parece a usted que no se hayan recusado para votar sus colegas Noboa, Larraín, Saldívar y García Huidobro, senadora? A ver, ellos han señalado que no tienen ningún tipo de impedimento. La normativa aquí en el Parlamento señala que quien es acusado o señalado de tener algún tipo de inhabilidad para participar tiene que emitir opinión al respecto. Al menos de nuestro colega Andrés Saldívar, él ha sido claro y categórico al decir que no tiene ningún tipo de inhabilidad. Por tanto, quien sostenga lo contrario tendría que probarlo. Él ha dicho que no hay inhabilidad que le impida participar en esta discusión. ¿Y a usted qué le parece de los otros tres que no son parte de su partido? ¿Le parece que también están...? A ver, es que han sostenido exactamente lo mismo. La normativa en ese sentido en el Senado es clara, en orden a que hecha la presentación o hecho el punto, ellos tienen que emitir opinión. Ninguno de ellos sostiene tener algún tipo de inhabilidades. Yo escuché en la intervención en sala al senador García Huidobro, dijo que tenía algo así como, no puedo equivocar, a un 1% o muy pocas acciones que no valían mucho más que, insisto, era una cifra de verdad menor en materia de costo o monto, y al senador Saldívar que ha dado una larga y detallada explicación de esta materia. Por tanto, creo que aquí cada uno tiene que hacerse cargo de sus inhabilidades y que cuando ellas existen, obviamente que no pueden participar en las votaciones. Bueno, y volviendo al fondo de la ley, ayer, como cerca de esta hora, el senador Bianchi decía precisamente en nuestras pantallas que esta ley no había tenido la discusión en términos de tiempo y en términos de lo exhaustiva que había sido su discusión, que este recurso y que Chile merecía, dada la importancia enorme de este recurso. ¿Está de acuerdo con las palabras del colega? Absolutamente, y voy a poner un ejemplo. Hay un artículo, el artículo 50C, que establece la obligatoriedad de contratar un seguro de vida y de accidentes o invalidez a los pescadores y a los buzos para poder ejercer la actividad, y que si no lo tienen no pueden practicarla.
eso es un desconocimiento absoluto de nuestra normativa vigente. La Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la Ley 16.744, rige de acuerdo al Decreto Ley 701, perdón, de acuerdo al Decreto Ley, decreto con fuerza de ley, 101, de hace muchos años atrás para los pescadores artesanales. Entonces, solo en ese ejemplo, que la verdad es que es bastante menor, uno se da cuenta que aquí ha habido rapidez en la tramitación de nuestra normativa. A mí me preocupa, porque en aquello que podamos alcanzar a advertir podremos repararlo, pero hay normativa compleja, no menor, que estamos legislando contra reloj. Piensen ustedes que nosotros como Comisión de Hacienda lo vimos recién el día lunes, a partir de las 11 del día. ¿Por qué? Porque hasta esa hora no tenía claro ni siquiera el equipo técnico, la Secretaría, qué es lo que nosotros debíamos revisar como comisión. Son más de 1000 páginas en total entre los comparados y los informes de las comisiones que los colegas han tenido que empezar a estudiar a partir del día de ayer. Así no podemos legislar materias tan complejas desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista social, ambiental y económico en nuestro país. Y entonces, senadora, y a propósito del contrarreloj que también nos regía a nosotros, ¿no parece más prudente quizá extender la validez de la actual ley por un par de meses y que efectivamente se discuta en forma una legislación de esta importancia que estar trabajando ayer hasta las 12 de la noche, hoy día retomar y hacer todo con premura? Sin lugar a duda. Es más, ni siquiera habiendo extendido la vigencia de la ley, que era un mecanismo y que se le planteó al Ejecutivo, sino que simplemente respetando los plazos que tenemos, que son el 31 de diciembre, podríamos habernos dado más días. Pero hoy vence el plazo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha puesto para que despachemos esta ley desde el Parlamento. Por lo tanto, es él el que ha puesto los tiempos y yo de verdad lo lamento por el país, porque estamos hablando de un recurso que es de todas y de todos los chilenos y que debiera beneficiarlos a todos. Y claramente lo que estamos haciendo es replicar un modelo en que vamos concentrando en pocas familias en vez de darlo o repartirlo entre todas las familias de nuestro país. Lamentable noticia. Bueno, si es así, senadora, no queda más que ponerse a trabajar. Último día, si es que tengan una jornada productiva, y agradecerle, por supuesto, que se haya conectado con nosotros tan temprano en la mañana. Muchas gracias. Aquí estamos desde temprano. Muy buenos días para todos ustedes.